Gracias por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. En esta entrevista central de este jueves tenemos al ex magistrado de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares. Con él hemos hablado de interesantes temas, pero todavía hay temas que tratar. Y me gustaría en este momento que usted nos hablara cómo usted ha valorado la gestión del presidente Luis Abinader durante el 2020-2021, entre altas y bajas, ¿verdad? Sobre todo ahora con este escándalo que salpica nuevamente al partido, y es la detención de un ex funcionario, se puede decir ex porque ya está destituido del gobierno. Fíjese que a veces a uno se le olvida ya que el compañero Luis ganó las primeras elecciones en el mundo en medio de la pandemia. Y fue un proceso sumamente difícil. Y en consecuencia fue el primer presidente, el primer mandatario que tomó posesión en medio de la gran crisis sanitaria generada por la terrible y contagiosa pandemia del coronavirus. En ese sentido, tenía un gran reto, un gran desafío. Lo primero era la salud del pueblo dominicano. Y en ese sentido se concentró en ayudar a solucionar o en proteger la vida de cada uno y cada una de las dominicanas. Y haciendo un esfuerzo extraordinario, logró conseguir en un mercado que en ese momento estaba reservado de una manera muy privilegiada a los países del primer mundo. Era impensable que un país pequeño como el nuestro, con una economía tan poco decisiva en la geopolítica mundial, y sin embargo él logró adquirir en un tiempo récord y único en nuestra región la cantidad de vacunas necesarias para inocular a la totalidad del pueblo dominicano. Y yo pienso que ese es un gran éxito que no creo que nadie le pueda negar al presidente Luis Abinader. Ahí está para regalar ya. Sí. Entonces, además de un trabajo extraordinario en el ámbito de la salud, en el que la vicepresidenta Raquel Peña, hay que reconocer, ha jugado un papel importante. Una buena gerente. Y los sucesivos ministros de salud y demás funcionarios y empleados del área de la salud. De modo que ha sido muy exitoso el presidente en el primer gran desafío que tenía, que era la protección de la vida del pueblo dominicano a través de su salud. Luego entonces la pandemia ha profundizado la crisis económica que ya se sentía antes del presidente Abinader asumir el cargo. Y en ese sentido estamos en ese proceso. El Partido de la Liberación Dominicana durante los 16 años consecutivos que gobernó y que tuvo el control absoluto del Estado, el control hegemónico del Estado, el PLD fue un partido hegemónico durante unos 12 años, 13 años, sus decisiones eran fundamentalmente electoralistas. No tomaron ninguna decisión trascendente en relación con el tema de la economía, como el caso ahora que se discute de la reforma fiscal. Esa reforma fiscal debió producirse en la primera gestión del presidente Fernández, en el mandato correspondiente al periodo 2004-2008, y sin embargo no ocurrió. Luego el presidente Fernández tampoco lo hizo en su segundo mandato consecutivo, y cuando se esperaba que el presidente Danilo Medina iba a tomar los correctivos del lugar,
tampoco lo hizo por razones electorales y terminó su gobierno sin tomar ninguna de estas medidas. ¿Por qué? Porque eran gobiernos que por encima del interés de la nación tenían el interés de mantenerse en el poder. En ese sentido, el presidente Abinader ha asumido una actitud seria de un estadista y ha planteado afrontar todos estos problemas. De modo que hasta ahora, tanta esa actitud responsable del presidente Fernández como la cercanía que ha tenido con las comunidades a través de las juntas de vecinos y otros, otros escenarios sociales, pienso que también esa cercanía ha sido muy importante y su actitud frente al tema de la corrupción, la impunidad, también ha sido una muestra de una intención innegable de tratar de reencauzar este país después de 16 años de gobiernos hegemónicos del Partido de la Liberación Dominicana, en la que pudieron haber aprovechado esa situación y no lo hicieron para beneficiar al pueblo dominicano. Magistrado, como experto en temas electorales, nadie le puede quitar eso. De la pámpara del tema electoral. ¡Ay! Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos visto que lamentablemente la política y los partidos se han visto salpicados, y lo vimos recientemente, con el tema del narcotráfico. O sea, es un tema que no podemos llamarlo de otra forma que no sea narcotráfico. Ayer un operativo, el operativo Falcón, en donde vemos un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ex dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que llega al PRM en marzo, inmediatamente es nombrado como director de Proindignidad, ya yo diría, porque ya dignidad no hay, ¿verdad? Porque ya el hombre está en un proceso de investigación un poco complejo. Entonces me llama mucho la atención que tras las propuestas del presidente Luis Abinader, estas 12 propuestas y esta conversación con los partidos políticos, los partidos se despachan con una propuesta número 13 para la modificación de la ley electoral y todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Los fiscales electorales, ¿para cuándo? Los partidos, ¿cuándo van a tomar previsiones con la gente que llega a los partidos? Porque es que hay algo que a mí no me cuadra, magistrado, y es que vemos que nos hacemos los tontos. Ay, yo no sabía que fulano bregaba con eso, pero llegan a los partidos tirando los cuartos para arriba, nadie lo investiga, se hacen los locos, inscriben a ese compañero recién llegado con la maleta de dinero, pero como que al final de cuentas, como que después todo el mundo como que se quiere limpiar la mano y dice que nadie sabe nada. ¿Y cómo es eso, magistrado? Bueno, usted tiene una visión muy clara sobre el problema porque de alguna manera ha estado, conoce el funcionamiento de los partidos políticos. El tema del narcotráfico y el lavado es el gran desafío de los partidos políticos ya hace mucho tiempo, no solo en la República Dominicana, en toda América Latina y de alguna manera inclusive hasta en los Estados Unidos, para decir que abarca todo el continente. Y seguirá siendo un gran desafío, porque el control, el impedimento de alguna manera, de la filtración en la política o de la intervención en la política de sectores vinculados al crimen organizado, como es el caso del narcotráfico y el lavado de activos, siempre está latente, en razón de que el derecho a pertenecer a un partido político, el derecho a la participación, es un derecho que no tienen quienes están cumpliendo condenas irrevocables, ni quienes han conspirado contra la República, ni quienes han participado en guerra contra la nación, ni quienes han colaborado con gobiernos extranjeros sin la autorización del Poder Ejecutivo, ni quienes tienen problemas
que le impiden de carácter mentales, de salud mental, ser parte, ser ciudadanos y en consecuencia participar de la actividad política. Entonces, todo eso, Miguel Gutiérrez, todo eso, La Vega, todo eso se convierte en un gran desafío para los partidos políticos, que ciertamente tienen que tomar en cuenta algo que usted señalaba, que es el hecho de que por encima del dinero, por encima de todo, debe estar el deber de los partidos políticos. Como mantener la ideología, de ¿verdad? presentar, Y todo eso. no, y además de presentar los mejores candidatos y las mejores candidatas al electorado. La principal función de los partidos políticos es la presentación de los candidatos y las candidatas a cargos de elección popular. En ese sentido, hay que procurar, hay que hacer el mayor esfuerzo para que la política sea menos costosa. A partir de que la televisión se convirtió en el principal instrumento de la propaganda política, entonces se hizo más costoso porque un segundo en la televisión cuesta mucho dinero y en consecuencia se hace necesaria la regulación en función del costo de la política. Yo pienso que los partidos tienen que tomar en cuenta más que el dinero los méritos comunitarios de los candidatos, los méritos sobre la base del servicio prestado al partido, las condiciones de las personas para ser candidatos a cargo de elección popular, más que el dinero. Y por eso ese es un gran desafío del que seguiremos hablando durante mucho tiempo. Yo creo que lo más importante es que no hay impunidad, que se está enfrentando y se está persiguiendo a cualquiera que haya cometido un crimen. Con esto yo no quiero decir, porque por un asunto relativo a mi condición de abogado, mi apego doctrinario al criterio de que toda persona es inocente hasta tanto se demuestra su culpabilidad. Sobre esa base yo prefiero siempre ser cauto en lo que tiene que ver con comentarios que puedan afectar ese principio nodal del derecho. Ok, por ejemplo, según también su experiencia, ¿verdad? Como dice Karen, en la Junta Central Electoral, también, por ejemplo, la Junta no debería como exigir a la hora de, por ejemplo, un partido político inscribir o llevar una propuesta a un diputado, una diputada, un senador o una senadora, como exigir el perfil, ser como más cauteloso a la hora de inscribir. Y otra preguntita, porque ya tenemos que ir cerrando, por ejemplo, Fopredón propone una nueva reforma a lo que es la creación de un código electoral. Me gustaría saber su opinión, porque está dentro de las propuestas, o se aportó ahora dentro de la propuesta del presidente Luis Abinader, de las 12 reformas, ahora son 13. Bueno, la primera, la Junta no puede. ¿Por qué? Porque la Junta tiene la potestad de examinar las propuestas de candidaturas a cargo de elección popular, pero ese examen se basa fundamentalmente en que los partidos hayan cumplido con la Constitución de la República al presentar esas propuestas. En ese sentido, se examina que los partidos hayan celebrado su evento interno conforme a los estatutos y ahora a la ley de partidos, que hayan sido procesos democráticos y que se hayan hecho de conformidad con lo que establecen los estatutos, en sintonía con la Constitución de la República y con las leyes. Se revisa la propuesta en base a eso, que la persona no esté cumpliendo una
prisión por haber cometido un crimen y por lo tanto mientras esa persona esté cumpliendo esa condena no puede ser candidato. Don Eddie, Se examina eso. vamos a ir a una breve pausa comercial cuando retornemos para que nos siga respondiendo esa preguntita y sobre todo lo de la propuesta de la reforma a lo que es la ley de comisión electoral. No se muevan.